Buenas tardes, mi nombre es Alice Noelia Sánchez Coto, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. En este video abordaremos los aspectos teóricos y metodológicos para la investigación y la prevención de la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza como amenaza o agresión hacia sí mismo, un individuo u un grupo de personas. Esto también causa o puede causar lesiones, muerte, daños psicológicos y privación de derechos. Primeramente hablaré de la violencia relacionada con las bebidas alcohólicas. Esto se da en su mayoría en clubes, discotecas y bares. Y los aspectos incentivantes de la producción de la violencia son que son lugares pequeños, es la obstrucción de entradas, salidas y baños, es el descontrol producido por el ambiente y la escasez al acceso de transporte en altas horas de la madrugada. Algunas propuestas para mitigar o eliminar estas faltas son la distribución responsable del alcohol, la capacitación del personal para tratar malos entendidos y la mejoría en la disponibilidad de acceso a altas horas de la madrugada. Si se acatasen estas propuestas, se lograría obtener una disminución de amenazas, de disputas y primordialmente la posibilidad de violentar a una persona. Hablaré también de la restricción a las armas de fuego. Hay algunas medidas legislativas, algunas leyes encargadas de esta prevención, que por ejemplo prohíben la manufactura casera, prohíbe la réplica de armas, prohíbe el paso ilegal por la frontera de armas. Esto sin embargo aplica para un grupo de personas que la obtienen legalmente. También hay formas para obtener legalmente bajo unos requisitos necesarios como una edad mínima, la forma de almacenamiento, el uso que le va a dar, qué tipo de arma necesita, se someten a pruebas psicológicas, se hace una investigación de antecedentes, se ve la capacidad de la persona para el control de armas, pero principalmente el objetivo de las prohibiciones y los requisitos para la obtención es eliminar y controlar la venta y el uso de armas, ya que son muy peligrosas para la población. En el caso de las armas cortantes o punzocortantes, también tienen medidas restrictivas para su uso o su andar. Por ejemplo, una forma o necesidad de sanción es el hecho de andar en lugares públicos sin una razón debidamente justificada. El poseer, fabricar y vender estas armas al público también tienen una forma de sanción. Las autoridades encargadas del control del manejo de estas armas tienen derecho y pueden pedir, en el caso de los lugares, cuchillerías o fabricantes de este tipo de cosas que sean de uso fuera del hogar, se pide una licencia, se piden acatados a la persona, también se consulta para qué se va a utilizar. La policía tiene derecho a requisar a una persona en busca de navajas. Los educadores en los centros públicos también cuentan con el hecho de que tiene que tener una edad mínima de 16 a 18 años, dependiendo del país o del lugar. La sanción que se puede aplicar a una persona que la ande sin una debida justificación, digamos que sea de un uso personal que no tenga justificante, puede tener una sentencia de 2 a 4 años, puede también, depende del lugar donde esté o la situación que esté pasando, puede otorgarse el servicio comunitario. En el caso de la restricción de plaguicida, en los países ya altamente desarrollados, son completamente prohibidas. En los que están en desarrollo, se empieza a mitigar, a reducir su uso por faltas económicas, por el daño que hace a la población, por falta de cómo guardarlas. En el caso de las personas que sí las tienen porque son parte de una compañía agrícola o en su propio hogar, tienen que tener claro establecida la forma de almacenamiento, en una caja, en un recipiente bien cerrado, con llave, que no quede al acceso de nadie. Para las personas que lo manipulen, tienen que saber su uso, la forma, el equipamiento que tiene que usar,
los peligros que conlleva, a qué queda expuesta la persona, y educar a los nuevos o a las otras personas que sepa que tienen el mismo uso de esto para que tenga ese cuidado con respecto a los plaguicidas. Saliendo ya de la restricción de las armas de fuego, de los punzocortantes, cortantes y de los plaguicidas, entraremos en el tema de la prevención hacia la violencia de género. La violencia de género se da en su mayoría, o sea, se explica que es hacia la mujer. Las mujeres sufren de acoso sexual, de discriminación laboral, de su familia, de un vecino, de un desconocido que ve en la calle, de sus jefes, de cualquier persona que se crea más autoritaria que los derechos que cuenta con sí mismo. En la actualidad hay muchas intervenciones para esto, hay intervenciones en las comunidades, intervenciones escolares, intervenciones en las políticas, porque incluso las mismas leyes han sido discriminativas en tiempos anteriores y tal vez en la actualidad contra las mujeres. Se ha visto intervenido, han habido cambios hacia esto. Sin embargo, se debe concientizar con mayor énfasis en el desarrollo de hombres y niños para que se entienda que se tienen los mismos derechos, que no es inferior, que las cosas cambiaron, que tenemos los mismos derechos, que siempre debieron haber sido así, sin embargo no siempre se puede hacer así. En la actualidad hay campañas, hay días festivos hacia la mujer, hay cosas conmemorativas por los derechos que ahora se tienen como mujer. Sin embargo, queda sin una forma acertada de poder evaluar la eficacia de estas cosas para el cambio, porque en la mayoría de las situaciones suceden situaciones de hogar, de parte de hermanos, padres, pareja. Es un caso más difícil de evaluar porque son en su propia raíz, es algo cerrado, no es externo al público. Sin embargo, se logra detectar una disminución de las demandas o de los reportes de estas violencias. Pasando a un tema más generalizado, hablaremos de las vías metodológicas para el cambio en la violencia social. Las categorías de violencia social son económica, sociopolítica, por sexo, por gustos, por religión, una infinidad de categorías. En la actualidad hay muchos derechos, hay muchas campañas, hay muchas leyes establecidas para que todo sea en conjunto, se eviten estas violencias. En la actualidad están los derechos humanos, las teorías de género, están los accesos en las mismas oportunidades de las cosas, está el hecho de que se penaliza, se castiga una discriminación que no tiene, ninguna discriminación tiene fundamentos. Sin embargo, antes entre los mismos ciudadanos se justificaban estas cosas, para la actualidad ya no, porque la ley está de apoyo general a todo el desarrollo que tenga el país, la sociedad. A pesar de existir todas estas cosas, se siguen creando planificaciones para la prevención social porque estas resultan efectivas, pero tal vez no tan efectivas como se esperaría que sean. Hay muchas dificultades tanto en el país como en las comunidades, en la comunicación entre unos y otros, que hay que superar para el cambio de las cosas. Bueno, para el cambio de la violencia para el país. Maneras de mejorar esto es el hecho de, en las políticas que se quieran establecer, en los métodos que se quieran establecer para la prevención, sean de completa transparencia para los ciudadanos, para los políticos, para las diferentes instituciones encargadas de, porque si funcionan como por separado, quedan más huecos, más fracturas en el hecho de la comunicación de las leyes. Debe haber una coordinación entre los civiles, instituciones, las unidades encargadas del control social para una mejor prevención y además un enfoque más específico en la prevención como tal. Los procesos creados para el control y disminución de la pobreza afectan la forma de cómo se llega a concluir que es la pobreza. Sin embargo, hay que diseñar o crear como un sistema en el cual se logre apreciar lo que está pasando, lo que ya pasó, cómo se solucionó, cómo se puede solucionar, para que entre varias opiniones se logre llegar a una alternativa en conjunto. Porque en la solución de problemas se entiende la situación problema, se plantea una solución y por la dispersión de las opiniones diferentes, porque no se explican los puntos a favor y los puntos en contra y lo que se necesita y lo que no se necesita, ya se dispersa la idea de la solución y se queda ahí en situación problema, que lo que hace es que va acumulando y acumulando más y no se llega a concluir nada. Esta es la conclusión de lo que yo entiendo como los aspectos
de teoría que hay que cambiar y los métodos que deberían de implantarse y los que ya están, que tal vez hay que modificarlos en crecimiento, en desarrollo, porque el país cambia constantemente. Sin embargo, si estos métodos se siguen basando en la antigüedad, en lo que pasaba antes, está deteniendo el crecimiento, el cambio del país, porque la contaminación se da en mayor cantidad por diferentes factores, ya no son los mismos. Antes solamente se daba la violencia de parte de los pobres, de parte de las personas extranjeras, ahora es algo más general, debe explorarse en general, pero en tal caso esta es mi conclusión. Muchísimas gracias.